Algo también en cuanto a las prácticas de la nueva era es lo que se llama la cábala. Esto es una especie de suerte de origen esotérica. Esto la practicaban anteriormente lo que se llamaban los judíos. Los judíos se dividieron en tres grupos aproximadamente, que son los judíos mesiánicos, que fueron los que aceptaron a Jesucristo como Salvador y Rey, que son los que se convierten al cristianismo cuando los judíos los rechazan a Dios. Y comienza el tiempo de los gentiles, que es el tiempo de nosotros, que éramos los paganos, y Dios nos da la oportunidad al ver que su pueblo lo rechaza, dijo, no, esto yo me entrego, pero va a ser para todo aquel que crea en mí, que crea, decía el Padre, a todo aquel que crea en Jesucristo, mi Hijo, porque dio su vida y todo. Entonces comienza el tiempo de los gentiles. Hubo algunos judíos que se convirtieron, se llaman los judíos mesiánicos, o sea, del Mesías, que creyeron en el Mesías. Y están los judíos ortodoxos, que son todos aquellos que aún están esperando al Mesías, que no creyeron que fuera Jesucristo y todavía siguen con estas prácticas antiguas. Dentro de ellos también hay unos judíos que se llaman los judíos que practicaban la cábala, que era una rama del esoterismo que es tan antigua y tan nueva porque todavía la practican. Muchos de estos son los que pertenecen a la masonería, que son aquellos judíos que se meten allí y están haciendo tanto daño. Y de pronto cuando venga ese Mesías, para ellos supuestamente entre comillas esperado, no van a recibir realmente a Dios, sino al anticristo. Aunque los judíos tienen unas promesas muy hermosas por parte de Dios para la conversión ya para el fin de los tiempos. Miramos otra práctica dentro del ocultismo que se llama el espiritismo, que es practicado en la nueva era, y es la invocación a los muertos para hacerles preguntas, lo que hablábamos de la tabla Ouija, y pedirles cosas. Esto está totalmente prohibido por Dios en la palabra, en la Biblia. Esta práctica es supremamente peligrosa, ya que en algunos de los que se hacen presentes en estas sesiones, muchos salen poseídos y luego tienen que estar yendo a la iglesia para recibir la ayuda, pero Dios lo permite y se llenan de espíritus inmundos que provienen siempre desde el infierno. Nada de que es el abuelo, el tío, el primo, la mamá, el papá, mentiras. Quien habla a través de estas personas que se llaman medium espiritistas son ángeles caídos, el mismo demonio. Ha habido santos y personas escogidas por Dios que se le ha permitido hablar con almas de fallecidos, vuelvo y les repito, pero son personas que se encuentran en el purgatorio y estos son beneficiados con un don que Dios les da. ¿Sí? Pero ellos no los están invocando, simplemente ellos están de pronto en oración, como le pasaba al padre Pío de Pietrelcina, y tuvo varios encuentros con personas del purgatorio, que ya las puertas cerradas del convento y de todo, y cuando las veían eran las que estaban adentro. Y él se preguntaba, ¿pero por dónde entró? Se dio cuenta que realmente eran llamados que Dios estaba haciendo para orar por estas personas que se encontraban en el purgatorio. Hay que tener en cuenta que la persona al morir, el alma tiene uno solo de tres posibles destinos, el cielo, el purgatorio o el infierno. Por lo tanto, un alma que ya está en el cielo o en el purgatorio no vendrá nunca a nosotros por una simple invocación que le hagamos. No, que es que quiero hablar con el alma de fulano. No, no, no. Sí llegan y hablan, pero ya les he dicho quiénes son los que hablan ahí y toman la misma voz. Y como son demonios, saben cómo vive uno, cómo vivió esa alma que falleció. Entonces lo engañan a uno a tal forma que uno dice, ay, hablé, yo quedé feliz porque hablé con el alma de fulano de tal. Ay, qué bueno que ya se encuentra en el cielo. Ay, qué bueno. Nos están engañando para tenernos cada nada haciendo sesiones espiritistas. Miremos en el Antiguo Testamento, el Señor en todo momento, cómo llamaba la atención a las personas porque practicaban este tipo de cosas. Se habla también de lo que son las energías cósmicas, inexistentes energías que quienes creen en ellas opinan que son provenientes de las galaxias y que afectan el futuro de las personas. Otra cosa que está muy de moda en este momento es lo que se llama el biorritmo. Es la predicción del futuro a través de un gráfico en el que se plasman nuestro pasado, estos triunfos o derrotas, y se colocan con líneas a través de colores, ¿sí? Y ahí nos dicen si es que esto nos va a ir bien, nos va a ir mal, nos va a ir regular en determinada época del año, en determinada fecha. Según esto, los ritmos son cíclicos y por lo tanto predecibles. Eso no tiene base científica, un otro engaño más.
También vemos lo que se llama el chamanismo. El chamán era el médico de los aborígenes americanos que invocaba a los espíritus de los muertos y utilizaba plantas medicinales. Era una mezcla de medicina tradicional indígena e invocación de espíritus. Ciertamente hay muchas plantas medicinales, lógicamente. El problema es cuando se utilizan las plantas invocando a los espíritus para traer ciertas sanaciones. Esto viene desde hace muchísimos siglos, pero esto es algo que se puede criticar, este tipo de práctica. Esta es una invocación a los muertos. Algo muy de moda en la nueva era son los viajes astrales, viajes supuestos que se realizan durante el sueño donde nuestro espíritu sale del cuerpo a recorrer el mundo, a visitar otras inexistentes dimensiones. Démonos cuenta cómo es esto, y la gente habla mucho de estos viajes astrales, de que fue que yo vi, que fue que estuve en no sé dónde, y van y dicen, no, es que esto ya yo lo viví, yo creo que fue en otra reencarnación, y una cantidad de cosas. Entonces practican lo que se llama el desdoblamiento. La gente cuando se mete en estos caminos puede que duren años, mucho tiempo, como puede que duren poco tiempo, pero empiezan a manifestarse y a sentir cosas sobrenaturales que aparentemente ellos al comienzo las ven bonitas. Pero como el enemigo pasa la cuenta de cobro, luego se le convierte en una pesadilla que no haya cómo quitarse y salirse de todas estas cosas. Pero el problema es que ya hay entes espirituales malignos que la están atacando a través de lo que se llama la obsesión diabólica, o la vejación diabólica, o a través de la posesión diabólica. Esto ya lo analizaremos en otro tema cuando se hable acerca del demonio. También se habla de la interpretación onírica, que es lo que es la interpretación de los sueños. Es la explicación que ciertas personas creen poder realizar de los sueños. En el pasado algunas personas recibieron el don de Dios de poder interpretar los sueños, como lo narra en el caso bíblico de José, el egipcio que fue vendido como esclavo para sus hermanos, y gracias a un don que Dios le dio pudo interpretar el sueño del faraón de las 7 vacas flacas. En el presente, las personas que dicen poder realizar estas interpretaciones fácilmente puede verse que no son religiosas ni devotas, no cumplen los mandamientos, y sus supuestas interpretaciones muchas veces tienden a relacionarse con la suerte en los juegos de azar, en la lotería, en muchas cosas que son completamente contrarias a las cosas de Dios. Por eso ustedes ven en las librerías, ahorita hay mucho libro esotérico. Por eso tienen que tener cuidado qué es lo que compran hasta para leer, porque hay libros que dicen los nuevos evangelios apócrifos, el poder de la rosa no sé qué. ¿Sí? La interpretación de los sueños, estos los Dios revela a través de los sueños, pero en una persona que sea de oración, de misa, de Eucaristía, de hacer su rosario, de una persona que ame a Dios y que lo siga, cumpla los mandamientos, el Señor se revela a través de los sueños, pero hay que pedirle al Espíritu Santo o a través de esa de director espiritual que se tiene, ya sea el sacerdote, que nos pueda orientar acerca de qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esto, pero no tomar esto que se habla de esta interpretación onírica, que es la interpretación de los sueños de la nueva era, y entonces todo el mundo quiere saber, es que me soñé con tal cosa. Entonces se lo pasan comprando libros esotéricos para ver qué significa cada cosa que soñaron. Mucho cuidado. En cuanto a todas estas prácticas, pues en el caso mío, yo le puedo contar a ustedes de que yo me hice leer el cigarrillo, el tabaco, las cartas, estuve practicando, fui a sitios de estos donde hablan con los espíritus, lo que se llaman los medios espiritistas. Por eso yo les puedo decir con propiedad el peligro de esto y la contaminación que se puede llevar a cabo en uno, en una persona, y ese alejamiento de Dios en uno. Imagínense que la otra práctica es el tarot. Es un conjunto de barajas que se usan para la práctica divinatoria. Entonces uno va que le lean las cartas. Otros se llaman los famosos mentalistas, personas que dicen utilizar el poder de su mente para obtener algún fin, sea en beneficio o maleficio. Todo esto hay que discernirlo muy bien. Yo no tengo que estar buscando en otros sitios lo que realmente yo voy a encontrar en mi iglesia, en esa oración, en ese encuentro con Dios. Algo que está también y que es algo milenario es la homeopatía, la medicina natural, algunas sin fundamento científico, el poder de los amuletos, de los magnetos. Algunos piensan que los imanes cambian la polaridad de la célula. Bueno, yo les voy a decir que las células no son polares. Simplemente están dispuestas en los tejidos y no cambian de posición por estar sometidas a un pequeño imán.
¿sí? Hay personas que cargan en la cartera o los hombres cargan un imán que supuestamente esto les da buena energía y les trae suerte. Mire qué tan de moda la gente ahorita dice que no comen carne porque también está la época o la era del naturismo. Endiosan a la naturaleza. Una cosa es amar a la naturaleza, que fue creada por Dios para nuestro beneficio, y otra cosa es endiosar la naturaleza. Ponemos el caso de San Francisco de Asís, que amaba a la naturaleza, pero no la endiosaba, él amaba a Dios. Él hablaba del hermano Sol, a la hermana Luna, del hermano Lobo, pero amaba profundamente a Dios sin dejar que su amor por la naturaleza lo desviara por otros caminos. Nosotros tenemos que amar toda la creación de Dios porque todo fue hecho en su infinito amor para nosotros los seres humanos. Hoy en día las personas sufren de lo que se llama el estrés y de problemas psicológicos por tantas cosas que se viven en este mundo convulsionado. Entonces van a una práctica de la nueva era que se llama la meditación trascendental. Entonces allá lo acuesta un psicólogo a uno en un sofá y empieza a hablarle de una cantidad de cosas y barbaridades, relájese, ponga su mente en blanco, en fin. Ojo porque a través de la meditación trascendental viene otra práctica de la nueva era que se llaman las regresiones. Supuestamente regresan a la persona a vidas anteriores. Esta idea es contraria a lo que uno como cristiano católico debe creer. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos, pero no en la reencarnación, porque si le están haciendo una regresión, entonces lo están llevando a uno supuestamente a vidas pasadas. Si el Señor es muy claro en su palabra y dice, el hombre muere una sola vez y después el juicio. No dice, el hombre muere varias veces. ¿Qué sentido tendría que Jesucristo hubiese venido para redimirnos del pecado si yo tengo que supuestamente, creyendo en la reencarnación, dicen que el hombre reencarna, los de la nueva era, que eso viene del hinduismo y del budismo, que el hombre tiene que reencarnar 365 veces y no siempre en hombre, sino en animales también. Ojo, ojo porque a veces nosotros hablamos, y yo que habré vivido, es que yo tengo un karma, ya empezamos a utilizar lenguaje que no es un lenguaje cristiano católico, sino un lenguaje que tiene que ver con la parte del hinduismo y de la nueva era cuando se habla del karma. Eso del karma, eso no existe. Eso es de las vidas pasadas, de la reencarnación, que eso es contrario a la ley de Dios. Por eso les digo, estas ideas de la reencarnación y la resurrección son completamente incompatibles entre sí. Una descarta a la otra. Si creemos en la resurrección, no podemos creer en la reencarnación, porque cuando morimos nos vamos o al purgatorio, o al infierno o al cielo, y una vez allá no volvemos a esta tierra. Ya quedamos establecidos en esos sitios. Quedamos en el cielo, quedamos en el purgatorio, pero en el purgatorio para salir al cielo, o quedamos en el infierno de donde no se puede salir. El cristiano, nosotros los católicos, cuando rezamos en el credo decimos, creo en la resurrección de los muertos, no dice, creo en la reencarnación de los muertos, no, 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 es la resurrección de los muertos. Dentro de la nueva era se ve una cantidad de videntes, personas con supuestos poderes innatos y adquiridos usados para ver las cosas del futuro, el presente y las cosas ocultas. Hay muchos de estos que son personas que son timadores, porque dentro de la Iglesia Católica también existen lo que se llaman los videntes, personas inspiradas por Dios que las utiliza para llevar a su pueblo hacia ese camino y mostrarles cosas, aunque este es un tema que se puede tocar más adelante a través de todos estos movimientos de la renovación carismática, donde hay videntes de Dios y hay videntes que son del enemigo como estos de la nueva era. Hay que tener discernimiento. No puede uno estar andando de grupo en grupo que porque allí se aparece la Virgen, que porque allí el Señor está dando un mensaje. Ojo con esto, porque nos confundimos y el enemigo utiliza a los hijos de Dios también y entran en algo que se llama dualidad. Y este vidente muchas veces no sabe si el que le está hablando es Dios o le está hablando el demonio. La nueva era utiliza muchos métodos curativos. A cada rato están saliendo nuevos métodos curativos basados en explicaciones científicas y ustedes los ven por televisión, por la radio y la gente corre y van y comprando una cosa y muchas veces pues lo están estafando. La mayoría de veces son estafadores los que hacen este tipo de cosas que van a curar y están engañando a la gente y el pobre enfermo se pone a creerse en estas falsas esperanzas y cuando se da cuenta muchas veces ni asiste al médico ni se hace los exámenes y se dio cuenta de la enfermedad que deseó y la persona se murió.
Dentro de la nueva era también se habla de lo que es la radiestesia o el péndulo. Es una técnica adivinatoria. Miren que por televisión salía que una persona a través de la radiestesia, el péndulo llegaba y que lo movía y decía que para alejar las lluvias para los partidos de no sé qué fecha. Todo esto es brujería. Esto es una técnica adivinatoria. No hay que creer en estas cosas. Dicen que esto es donde se puede captar unas supuestas radiaciones emitidas por los objetos que deseamos nosotros buscar. Entonces buscan un tesoro, entonces este péndulo se va moviendo y va dirigiendo y va diciendo a la persona dónde se encuentra X cosa. O sea que esto también utilizan algo que se llama la horqueta mágica. La radiestesia es usada para la búsqueda de manantiales subterráneos, vetas de minerales y objetos perdidos. Ojo con esto, porque ¿quién inspira a una persona? Si yo le pongo fe a un pedazo de metal, a un pedazo de imán, a algo colgado en una cuerda, yo puedo estar diciendo, yo le puedo ayudar a encontrar X cosa. ¿Quién está dirigiendo esa búsqueda? Dios no va a dirigir una búsqueda de este tipo. El enemigo sí, porque si yo logro que alguien encuentre algo a través de ese péndulo, esa persona me va a traer más personas a mí y yo les voy a ayudar a encontrar muchas cosas y a correr que la lluvia, que no llueva, que sí llueva. Entonces, hombre, esto es espiritismo, esto es ocultismo. Hay que estar muy alertas a todo, a estar muy alerta a todo esto definitivamente, porque son muchos los engaños. Hoy en día uno va al médico y los que tenemos la famosa EPS, ya en las EPS están utilizando o están autorizando para que los médicos utilicen lo que se llama la medicina alternativa. Y muchas veces lo mandan a donde de una persona que practica la nueva era y le dicen, no, es que usted tiene que hacerse una cromoterapia. ¿Qué es esta cromoterapia? Es el uso de diferentes colores monocromáticos para que la persona se relaje, para que su cuerpo tenga un mejor metabolismo y se le mejore la salud. Y de esta forma es donde dicen, no, es que realmente usted se va a sanar porque usted lo que tiene es un estrés terrible por su trabajo. Mire la contaminación que hay. ¿Usted qué hace? Le empiezan a averiguar uno la vida. Lo empiezan a meter uno en una y otra cosa, porque fuera eso de la cromoterapia, una persona, ¿sí? Los médicos hoy en día, no estoy generalizando, no todos, tienen prácticas de nueva era. Entonces, si es un médico y lo mandan a uno donde el médico y uno va con su seguro, a su EPS, y el médico le dice hay que hacer esto, y uno con tal de sanarse, pues va donde el médico le diga, no, hay que mirar a dónde es que me están enviando y qué es lo que me están poniendo a hacer, qué prácticas me están mandando a hacer. Me llevan a que me hagan la cromoterapia, y de pronto entonces ya viene también si el médico practica la metafísica, que es una rama de la filosofía, ¿sí? Su verdadero conocimiento se ha tergiversado muchísimo. Abundan muchos libros, donde quiera uno encuentra libros de la metafísica. Ustedes han encontrado esta señora que falleció hace mucho que se llamaba Connie Méndez, un libro que se llamaba Cuatro en Uno. Es una práctica errónea. O sea que la metafísica como tal tomó un rumbo diferente. Las personas hicieron que se tomara un rumbo diferente. Y a través de esta metafísica hacen que yo llegue a ser un ser superior. Entonces que yo todo lo puedo, que yo soy capaz, que yo puedo llegar a ser grande, que yo puedo llegar a ser como Dios. Todo lo que yo piense para bien, todo está en mi mente y todo se va a realizar. Yo no puedo pensar cosas negativas porque también se me pueden dar. Como si yo fuera Dios y que con solo mencionar palabras y lo que yo piense, así va a ser mi futuro. Hombre, qué cantidad de cosas. Y así por el estilo, entonces también lo mandan a uno a veces con personas que practican el Reiki. ¿Qué es el Reiki? Eso está muy de moda. Es una energía universal. Ellos colocan, es lo que llaman la imposición de las manos, lo que hace el sacerdote para cuando nosotros le pedimos oración, cuando nos absuelve de los pecados. Hay sacerdotes que le imponen las manos a uno, ¿sí? Pero estos no son sacerdotes, son personas, son brujos, son personas que tienen prácticas de la nueva era y entonces a través de este Reiki ellos tienen lo que llaman 300 símbolos cósmicos. ¿Sí? Esto viene del Tíbet, de estos maestros de por allá, y hay gente iniciada y gente que tiene dinero y se van a estos viajes y vienen por allá supuestamente transformados y con nuevas prácticas y esto está en todas las partes del mundo. Es la creencia de que alguien que usa esta energía cósmica puede imponer las manos a otra persona para canalizarle esa energía y curarla. Esto proviene de Oriente.
¿Cómo es que yo, siendo católico creyente, que porque fulanito es que, ay, es que él es que es tan bueno y es que él es tan espiritual, tiene prácticas de la nueva era, del hinduismo, del budismo, del gnosticismo, y entonces llega y me dice, no, es que yo aprendí en el Tíbet, y yo le puse las manos y sentí que dentro de mí eso entró una energía, y yo estoy cargado de esa energía, y muchas personas se han sanado con esto. Y yo le digo, bueno, impóngame las manos. Una persona que está completamente contaminada, con prácticas completamente esotéricas, ¿qué me puede pasar a través de las manos? ¿Qué le estoy recibiendo? Pues el Espíritu Santo sale corriendo y ese puesto, ese lugar que ocupa el Espíritu Santo en nuestra vida, viene a ser ocupado realmente ¿por quién? Por espíritus malignos, pero como yo no me doy cuenta y yo hago de todo, entonces hay que tener mucho cuidado. Algo que se ha puesto tan de moda en todo el mundo entero y la gente lo ve normal es el yoga. No me estoy refiriendo a ejercicios corporales, de flexibilidad de los músculos, porque hay ciertas disciplinas que usted puede hacer ejercicio y a través de ejercicios corporales usted se va volviendo más flexible y una cantidad de cosas. Estoy hablando de una práctica de ejercicios unida con la creencia de los chakras y puntos energéticos, porque dicen que a través del yoga y de estas posiciones que ustedes ven en estas imágenes y de ciertos mantras que se realizan, usted se está llenando de energía y está canalizando ciertos poderes dentro de usted a través de esta meditación. Entonces muchas personas ponen la fe en esto, de que son capaces de desarrollar o de activar estos centros energéticos que son los chakras a través de lo que llama la serpiente Kundalini, y colocan su fe en esto y pierden la fe en Dios, y fuera de eso se contaminan con espíritus inmundos. ¿Sí? La nueva era no cree en un Dios personal, creen en un Dios impersonal. Nosotros los cristianos católicos somos monoteístas, nosotros creemos en un solo Dios. Ellos son panteístas, ellos dicen que Dios es todo y todo es Dios. Aquí hay muchas otras prácticas, no vamos a tocar en ese momento más prácticas de la nueva era, sino que vamos a mirar qué es en sí el pensamiento de la nueva era. Ellos dicen que Dios es todo y que todo es Dios. Todo cuanto existe es Dios. Entonces imagínese esa forma de pensar. Si todo lo que existe es Dios, una piedra es Dios, un perro es Dios. Entonces todo lo que usted encuentre sobre la faz de la tierra, supuestamente para la nueva era, eso es Dios. ¿A dónde han puesto a Dios? Imagínense. Los seguidores de la nueva era algunas veces hablan de Dios en términos personales. La mayoría entienden a Dios como algo impersonal, se refieren a Dios como una fuerza o una energía, como lo decía en la película de la Guerra de las Galaxias, refiriéndose como a ese reinado del anticristo, que ellos no hablan de Dios como un ser personal, sino como una fuerza o energía. Por eso la nueva era habla de energías. ¿Qué nos dice la Biblia a través de ese panteísmo donde dicen que Dios es todo y todo es Dios? El panteísmo de la nueva era niega esta perspectiva bíblica de la creación. Dice en Génesis 1:1 que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Los seguidores de la nueva era niegan que Dios haya creado algo que no sea Dios. En lugar de la creación, la mayoría cree que Dios emanó su propia naturaleza a lo que hoy conocemos como el universo. Esto significa que todo el universo es Dios. Entonces, mire lo contrario en la palabra de Dios en Génesis 1:1. ¿Sí se dan cuenta? Si Dios en el principio creó los cielos y la tierra, se saben que son cosas, son criaturas, son cosas hechas por Dios, no son dioses. Mire hasta dónde llegan a pensar esto. Hay un ser creador. Entonces, mire, de pronto, hay algunos adeptos de la nueva era que se han retirado porque pues creen de pronto en ese ser personal, en ese Dios que es persona, que no son cosas, y cuando de pronto se les habla y se les dice que esa rata que hurga en la basura también es Dios, pues dicen, uy, ¿esto qué están hablando? Y se retiran. Pero otros se dejan convencer y siguen en ese panteísmo que es esa creencia en diferentes dioses que ellos mismos se los han creado. Imagínense ustedes, o sea que un gusano en una manzana es Dios, una larva es Dios. Qué confusión tan terrible definitivamente. O el otro problema del panteísmo es que al fin de cuentas Dios tiene que entenderse como a un ser impersonal. Si nosotros miramos en Romanos 1:22 y 23, en la Biblia, ella lanza fuertes advertencias, Dios envía fuertes advertencias contra quienes confunden a Dios con su creación. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal
por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Aquí Dios nos está hablando exactamente a aquellos que se volvieron necios, miren los de la nueva era. Nosotros no podemos creer en esas cosas porque entraríamos a formar parte de ese grupo de los necios, cuadrúpedos, de reptiles, creyendo que Dios también es eso. Si nosotros leemos en Génesis 1, 26, 27 o en Isaías 43, 10, el Señor nos dice: ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Es exclusividad, es uno solo. Entonces, ¿por qué esta confusión tan terrible? ¿Dónde entonces queda esa promesa que ese Dios nos da de entregar, ese Dios Padre, entregar a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para morir por nosotros, para que nosotros al morir, viviendo una vida como se debe llevar, arrepentidos y entregados a Dios, al morir vayamos a su presencia? ¿Dónde queda esto entonces con esta idea de la reencarnación? Que morimos y volvemos y renacemos, dicen ellos, como bebés o como animales, y luego morimos y volvemos a nacer, esperando nuevamente todo un proceso, lo que hablan en la película del Rey León, el ciclo sin fin, porque esta es una película de la nueva era, el Rey León. La gente dice, no, pero hay que mirar las películas, eso con los ojos de Dios. Si yo sé que una película está hecha con un fin para pervertir mi mente y para llevarme por caminos que no son, hombre, ¿yo por qué tengo que estar mirando esta película? Así tenga otros mensajes buenos. Hay que ser muy cauto en estas cosas. Ahí se habla del ciclo sin fin. Ahora miremos lo que se llama la moralidad relativa o el relativismo moral. Como según ellos todo es uno, no hay diferencia entre el bien y el mal. Ahí donde se habla del yin yang, lo correcto y lo incorrecto, todo es lo mismo. Para los partidarios de la nueva era no hay el mal. Algunos incluso niegan que las acciones de Hitler hayan sido malas. ¿Cómo será ese pensamiento pervertido y dañado que ha provocado el enemigo en la mente de los practicantes de la nueva era, que incluso aseguran que el mal proviene de Dios? Como lo declara este escritor, que es Benjamin Crane, que están dando muchas charlas a nivel mundial, especialmente en Europa, que es como el promotor de ese supuesto anticristo. Puede que sea como puede que no sea, pero es uno de los tantos anticristos que han venido, que se llama Lord Maitreya. Imagínese que este señor Benjamin Crane asegura que el mal proviene de Dios. Por eso él dice que si las fuerzas del mal son parte de Dios, no están separadas de Dios. Dice él que todo es Dios. Las fuerzas del mal en este planeta reciben su energía del plano astral cósmico, según ellos. Si nosotros nos damos cuenta, en Santiago 1:13 dice en la palabra claramente que Dios no es la fuente del mal. Démonos cuenta. Mire cuántas cosas, cuántas tonterías, que a pesar de que uno las ve como tonterías, está en juego mi vida espiritual. Yo debo estar alerta. Día a día salen más cosas, más prácticas que nos envuelven en el espiritismo, el ocultismo, todo lo que tiene que ver con el gnosticismo. Ahí la nueva era es el principal brazo armado de la masonería. Y aquí vamos a empezar a ver por qué se creó este movimiento que es tan antiquísimo, porque todo tiene que desencadenar para lo que se llama el fin de los tiempos. Ojo, no el fin del mundo, el fin de los tiempos, en colocar un ser que se va a llamar el anticristo, una nueva religión única mundial, un solo gobierno mundial, una sola economía mundial y una sola moneda mundial. Vamos a explicar en detalle acerca de esto.